Gloria a Dios. Bueno, pues bienvenidos a las personas que se conectan a través de Facebook, de YouTube y los que están aquí presentes. Que Dios les bendiga. Pueden tomar asiento, por favor, si son tan amables. Hemos estado hablando acerca de la fe porque estos son tiempos de fe. Estos son tiempos de fe. Dios nos dotó con una semilla de fe a todos y cada uno de nosotros. Nadie vino a la tierra sin fe, nadie. Todos, Dios nos dio una medida de fe. Nos dio, aunque fuera un grano de fe, como un grano de mostaza, pero Dios nos equipó con la fe. Entonces, como Dios te equipó con la fe, tú necesitas responder a esa inversión que Dios está haciendo en tu persona. ¿De qué manera? Si Dios te dio un gramo de fe, si se pudiera medir, si se pudiera pesar en gramos, tú le tienes que responder diciendo: tú me entregaste esta semilla de fe, yo te entrego estos frutos de fe, los frutos de fe. Entonces, necesitamos responderle a Dios con fe. Por eso dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo necesito tener fe para lo que yo haga. Por ejemplo, necesitas fe para estudiar una carrera, necesitas fe para emprender un negocio, necesitas fe para casarte, necesitas fe para tener hijos, necesitas fe para arreglar tu vida. A veces hay gente que no tiene la vida resuelta, tiene hecho nudos. A mí así me pasó en mi juventud. Queriendo arreglar mi vida, hice más nudos, y mientras más la quería arreglar, porque la quería hacer a mi manera, entonces más nudos hacía, ¿sí? Y posiblemente también a ti te pase que a veces quieres arreglar la vida a tu manera, y entonces empiezas haciendo nudos y después ya no hayas cómo zafarte. Pero Dios te ha dado una medida de fe para que le respondas. Mira, de la manera en que tú y yo podemos agradar a Dios es teniendo fe. Teniendo fe. Sin fe es imposible agradarle a Él, pero cuando tú tienes fe, entonces vas a agradarle a Dios, punto número 1. Punto número 2, vas a tener un avance espiritual, vas a tener logros, vas a tener madurez espiritual. Ahora bien, la fe, para que pueda fructificar, debe haber pruebas, debe haber aflicciones, debe haber situaciones difíciles. Los problemas son las pesas del gimnasio de la vida en donde ejercitamos el músculo de la fe. Los problemas que tú tienes son las pesas del gimnasio de la vida donde ejercitas el músculo de la fe. Tú necesitas ejercitar el músculo de la fe. La fe es como un músculo. Si no se ejercita, no se va a desarrollar. La fe es como una liga de esas de hule que la empiezas estirando y al rato ya está más grande, ¿sí? Entonces, la fe tiene que ser probada, porque si no es probada, no sirve, no funciona. Yo puedo presumirte aquí delante de la gente de que tengo mucha fe, pero en el momento de la prueba, ahí es donde se demuestra realmente si estamos teniendo fe. Y esta predicación se llama el horno de la fe. En realidad era un horno de fuego. Dice en el libro de Daniel, en el capítulo 3, que había tres jóvenes hebreos que vivían en la cautividad de Babilonia. Y te estoy hablando de 600 años antes de Cristo, de 600 años antes de Jesús, antes de que naciera Jesús, el Mesías. Te estoy hablando del año 607 antes de Cristo. Había tres jóvenes que se llamaban Ananías, Azarías y Misael. Pero el rey Nabucodonosor los preparó como gente muy intelectual, muy sabia, ¿sí? Entonces
él le puso los nombres, que él le cambió los nombres porque les quiso cambiar la identidad. Entonces ya no se llamaban Ananías, Azarías y Misael, sino que les puso los nombres de Sadrac, Mesac y Abednego. Entonces les cambió los nombres y les empezó a enseñar la cultura babilónica. Sin embargo, ellos tenían muy fuerte en su corazón la obediencia a Dios. Como jóvenes hebreos que eran, tenían el temor de Dios bien cimentado en su corazón. En cierta ocasión le dijeron al rey: haz una estatua. Y entonces hizo una estatua muy grande, grandísima, de oro, ¿sí? Una estatua enorme, y dieron la orden de que cada vez que sonaran todos los instrumentos de música, todo mundo tenía que arrodillarse ante la estatua, que era la estatua del rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Entonces, pues le pareció bien al rey, dijo: no, pues se me hace muy buena onda que cada vez que toquen los instrumentos de música, todos se arrodillen delante de mi estatua. Y así dio la orden para todo el reino de Babilonia y todos los reinos que estaban sometidos al reino de Babilonia. Luego entonces fueron sorprendidos estos jóvenes, Sadrac, Mesac y Abednego, fueron sorprendidos, dijeron: estos no se arrodillan, estos son cristianitos. Bueno, en ese tiempo no existía el cristianismo, pero lo estoy diciendo llevándolo al contexto de los días actuales, ¿no? Porque curiosamente, el libro de Daniel, aunque es muy antiguo, pero tiene mucho que ver con la actualidad, tiene que ver con el periódico de mañana. ¿Sabes por qué? Porque las noticias que están apareciendo, muchas de ellas tienen que ver con las profecías bíblicas del libro de Daniel. El libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, aunque Apocalipsis es en el Nuevo Testamento y el libro de Daniel es en el Antiguo Testamento, están muy relacionados, muy relacionados. Haz de cuenta que fuera como un espejo, como que alguien toca una trompeta y resuena en otro lado, un eco, ¿verdad? Y se complementan. Bueno, entonces resulta que le dieron la noticia al rey que estos jóvenes no se arrodillaban y además los habían puesto en un lugar de eminencia, los habían puesto a servir dentro del gobierno. Entonces era una doble vergüenza. Primero, que no le hacían caso al rey, y segunda, que estando dentro del gobierno estaban desobedeciendo las órdenes. Así que les dice, los mandan llamar delante del rey Nabucodonosor y les dice: mira, te voy a dar la oportunidad. Ahorita que suenen los címbalos, las cítaras, los tamboriles, las flautas, todos los instrumentos de música, ahorita que suene, les voy a dar la oportunidad que se arrodillen delante de la estatua, y de esa manera no van a morir. Les doy la oportunidad, soy muy buena gente. Pero a mí me llama la atención la respuesta de estos jóvenes, y creo que esta debe ser una respuesta para estos días, para el día de hoy, cuando cada día las circunstancias son más adversas, cuando pareciera que el horno de fuego se está encendiendo 7 veces más. Dice en el versículo 16 de Daniel capítulo 3, dice: Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo. Y mira que para responderle a un rey se tenía que tener mucho cuidado, porque si no le cortaban la cabeza, porque era el rey, ¿sí? No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos. He aquí, no es necesario responderte. No es necesario que seas tan buena gente con nosotros. No es necesario que tengas misericordia de nosotros, rey.
porque el Dios al que nosotros le servimos nos puede librar. Pero fíjate lo que dice. Esto está impresionante. Este es uno de los versículos que más me apasiona. ¿Sabes por qué? Porque está demostrando la fogosidad, el denuedo, la injundia para servirle a Dios. Dice aquí: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Sí? Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Wow. Aquí se necesitan pantalones, aunque todavía no se inventaban los pantalones, pero se necesitan pantalones para responderle así a un rey. Y esto es real, ¿sí? Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Wow. 7 veces más de lo acostumbrado. Así que ya te imaginarás cómo salían las llamas de fuego de la boca del horno. Y mandó a hombres muy vigorosos. No mandó a cualquier soldado, mandó a hombres que, ¿cómo dice? Muy vigorosos, ¿sí? Mandó a Rambo, mandó a Schwarzenegger, ¿sí? Mandó a todos esos fitness superestrellas, ¿sí? A hombres muy vigorosos que tenía en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, o sea, urgía, estaba muy rápido el asunto, y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. O sea, esos hombres vigorosos se tuvieron que acercar para aventar a estos jóvenes a lo que venía siendo la entrada del horno de fuego. Pero como las llamas salían y la orden del rey era apremiante, tenían que acercarse, ni modo, a una costa de su propia vida, porque así se sirve a un rey, a una costa de tu propia vida. Y entonces, aunque eran muy fuertes, pues se tuvieron que acercar más para atinarle al boquete donde estaba el horno y aventar a estos jóvenes, pero esas llamas alcanzaron a estos soldados SWATs especializados, ¿verdad? De Babilonia. Entonces, los hombres que aventaron a estos jóvenes al horno de fuego murieron. ¿Y qué pasó con estos jóvenes que fueron aventados al horno de fuego? Porque no era cualquier cosa, ¿sí? Dice, y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó. El rey, el que dio la orden, se espantó. Dice, y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de dioses, de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces estos 3 varones salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas
se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Wow. Esto es algo sobrenatural, ¿sí? Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Wow. Esto se llama valor. Y yo te quiero decir, si estás pasando en un horno de fuego, confía en Dios, porque Dios te va a librar. ¿Sí? ¿Cuál es el rey de este mundo? El príncipe de la potestad de las tinieblas. ¿Sí? Satanás. Él viene para robar, para matar y para destruir. Pero Jesucristo vino para darte vida y vida en abundancia. Y muchas veces como cristianos no estamos viviendo la vida abundante que deberíamos de vivir. ¿Por qué no la estamos viviendo? Porque no la hemos creído, así de sencillo. Porque nos conformamos con una religión. Salimos de una religión y entramos en otra. Y eso no le agrada a Dios. Dios no quiere que te vuelvas una gente religiosa, que cumples con normas de religiosidad. Dios quiere que tengas una intimidad con el Padre Celestial. Dios quiere que lo busques, que te quebrantes delante del Todopoderoso, que le digas: Señor, yo de aquí no me voy hasta que no me bendigas. Yo de aquí no me salgo hasta que no perciba tu presencia. Yo de aquí no me salgo hasta que no vea tu gloria. ¿Sí? Necesitamos mayor denuedo en estos tiempos. Estos tiempos son tiempos de fe y tu fe está siendo probada. Tu fe está siendo probada, ya sea en un negocio, en un empleo, en un matrimonio, en lo que sea, en una familia, está siendo probada la fe y va a seguir siendo probada. Ahora, ¿cuál es el horno de fuego? La crisis que estamos viviendo. La crisis que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque hay gente que de tanto estar encerrada ya está deprimida, está en opresión. Hablábamos con unos amigos pastores y nos comentaron de sus vecinos, jamás salieron de su departamento y se murieron. Se murieron. Ahora, no te estoy diciendo desobedece al gobierno, no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que hoy necesitamos una fe mayor, una fe que aunque te metan al horno de fuego, no se te va a quemar más que lo que está podrido, lo podrido del corazón, solamente eso. En cierta ocasión me comisionaron para que yo fuera a ver solamente una bolsa llena de joyas de oro y la metieron en un crisol de barro y le metieron el soplete y la llama del soplete estaba ahí con todo. En unos momentos las joyas se deshicieron, los anillos, aretes, pulseras, cadenas, todo lo que no era oro se empezó a hacer negro porque se empezó a quemar y se hizo la escoria. Eso le llaman la escoria. Se empezó a formar la escoria, así como grumos negros, ¿sí? Como si fuera un muégano. ¿Conocen los muéganos? ¿Sí? O fueron nada más de mis tiempos. Bueno, como si fuera un muégano negro, así, se hizo la escoria. Pero el oro era un líquido dorado hermoso, precioso. Era como el azogue, como un líquido, o sea, tomó esa consistencia líquida. ¿Qué te estoy diciendo? Que en el momento de la crisis te vas a quebrantar y vas a llorar y vas a pujar
te digo porque yo lo he hecho. No es que te lo esté profetizando, a mí me ha pasado, a todos nos ha pasado, que nos quebrantamos, estamos llorando, sentimos que ya no podemos más, pero volteamos a ver al Dios vivo, al Dios viviente, al Todopoderoso, a Jesucristo, el Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Alfa, al Omega, al principio, al fin, al que es torre fuerte, su nombre, a Él correrá el justo y será levantado. Aleluya. Dale la gloria, 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 gloria al Señor. La gloria es para Él. Para Él es el aplauso. Para Él es el aplauso. Bendito, bendito, bendito. Santo, santo. Y nos ponemos así, agüitaditos, como estaba el oro, líquido, ¿sí? Ahí estamos quebrantados. Y en ese quebrantamiento es cuando viene el Espíritu Santo y te empieza a rodear con lazos de amor. Y te empieza a decir, ¿qué tiene mi hijita? ¿Qué tiene mi hijito? Aquí estoy yo. Yo prometí que estaría contigo todos los días hasta el fin del mundo y no me he ido. Es que no te siento. No me sientes, pero porque aquí estoy. Porque quizá tus sentidos espirituales se han endurecido y no tienes la sensibilidad para percibir la presencia de Dios. Dios está aquí en este momento y te está hablando al corazón y te está diciendo, hijo mío, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Nunca te dejaré ni te desampararé, porque yo lo he prometido y yo cumplo mi palabra, dice el Señor. A lo mejor un día no encuentras al pastor y no hay quien ore por ti, pero Dios estará ahí presente siempre. Uno de sus nombres es Jehová Sama. ¿Sabes qué quiere decir Jehová Sama? Jehová está presente, Dios está presente. Nunca se ha ido de ti. Estuvo en los momentos más difíciles de tu vida y seguirá estando. Y mientras más lo invoques, más fuerte será su presencia. Mira, Dios es omnipresente, está en todas partes, en todas partes. Pero donde se le adora, donde se le invoca, ahí se concentra su presencia. Haz de cuenta, tú sabes que en el 2013 encontraron lo que le llaman la partícula de Dios, o lo que le llaman científicamente el bosón de Higgs. Tú y yo y todo el universo estamos formados por átomos, ¿de acuerdo? ¿Sabes cómo es un átomo? Un núcleo, los electrones, neutrones y protones ahí girando, ¿verdad? Ok. ¿Qué es lo que hace que los átomos de tu cuerpo no se disparen por todo el espacio y te desintegres? Había algo y decían, debe ser como un pegamento que une los unos átomos con los otros. A eso le pusieron la partícula de Dios porque está en todo el universo. ¿Sí? Lo mismo une a un planeta o a una estrella que a un cuerpo humano, una planta, lo que sea, está en todas partes. No te estoy hablando del panteísmo. El panteísmo es una teología, una doctrina que dice que como Dios está en todas partes, dice, ay, es que este árbol es Dios. No. No te estoy diciendo ni que adores un árbol, porque esa es una doctrina errónea, ¿sí? Se llama panteísmo. Pero no, te estoy hablando de la presencia de Dios en todo el universo. Pero cuando nos reunimos aquí un grupo y levantamos nuestras manos y le adoramos y le decimos, Señor, te amo, te bendigo, te exalto, estoy atrayendo la presencia. Y si le estoy diciendo, papito hermoso, papito precioso, te amo, ¿tú crees que no se va a inclinar y me va a abrazar? Cuando tú tuviste tu bebé, las mamás o los papás, y chiquito y levantaba, ni siquiera sabía hablar y lo recogías del suelo, ¿verdad? Y lo acariciabas y lo cargabas, ¿sí o no? Así es Dios. Él te ama y está contigo y prometió y nunca te dejará ni te desamparará.
Entonces, Él estará contigo en el horno de fuego. No importa si es calentado 7 veces más. Ya llevamos ¿cuántos meses? 4 meses de una situación pandémica, digamos, por decirle de alguna manera. Llevamos 4 meses. Y primero, como dicen por ahí, faltan 15 días para que te digan que todavía otros 15 días más, ¿verdad? Y otra quincena más, y así se la van a llevar. Yo creo que tengo la fe para creer que ningún arma forjada contra mí prosperará. Que si de alguna manera tuviera contacto con un virus, pues yo creo anticuerpos. Yo creo anticuerpos. Y que el Señor me dará la fortaleza. Ahora, no estoy tentando a Dios. No estoy tentando a Dios. No me estoy poniendo de pechito. Como por ejemplo le decía Satanás a Jesucristo: si en verdad eres hijo de Dios, aviéntate, ¿verdad?, del pináculo del templo, al cabo que está escrito que a sus ángeles enviará que te guarden en todos tus caminos. ¿Y qué le dijo Jesús a Satanás? No tentarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Pero tampoco voy a vivir con el temor constante de que me puedo enfermar. De hecho, hay gente que empieza a ver tantas noticias que de pronto ya se siente que le falta la respiración, y se siente como que ya tiene calentura, y siente como que le raspa la garganta, y termina enfermándose. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo dijo: al que cree, al que cree, al que cree. ¿Y por qué no más creer lo malo? ¿Y por qué no creer lo bueno? Estoy sano por la llaga de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mayor es Cristo que está en mí que aquel que está en el mundo. ¿Sí? Entonces, pero yo necesito conocer la palabra de Dios. Necesito hacerme uno con la palabra de Dios, porque el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará y no regresará vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual es enviada. En Romanos capítulo 5 versículo 3 dice que nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Sí? Romanos capítulo 5 versículo 3. Bendito sea el Señor. Dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Cuántos quieren paciencia? ¿De veras quieres paciencia? Ahí te va la prueba, ¿verdad? Yo sí quiero paciencia, porque yo he estado en pruebas en las que digo: Señor, dame paciencia. Un día me metieron una doctrina equivocada que me decía: no pidas paciencia porque te vienen más pruebas. ¿Sabes qué? Dios prueba los corazones y nadie es probado en más de lo que puede soportar. Nadie. ¿Sí? Todos debemos de pasar por un proceso. Este jueves yo hablaba de escrito está, y les hablaba de que en la casa de monedas hay una máquina en la que meten las monedas nuevas, meten un montón de monedas nuevas, y es como si fuera una máquina lavadora. Está girando, 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 girando las 24 horas del día. Entonces ellos ya tienen programado, saben que con 15 días de estar una moneda ahí equivale a tantos años de uso de la moneda, ¿sí? A cierto tiempo que esté las monedas ahí. Entonces meten las monedas y ahí van a ser probadas a ver cuál es su tiempo de vida. Y entonces cuando saquen la moneda a la circulación, ya saben de antemano, esta moneda va a durar tantos años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fue probada. Ajá. Entonces tu fe tiene que entrar a veces en esa máquina revolvedora o en ese horno de fuego para que sea probada, porque la fe que no es probada no es aprobada. ¿Me explico?
Si tu fe, si tú dices, no, es que yo tengo mucha fe, yo sí creo en Dios. Los demonios también creen en Dios y tiemblan, pero no hacen la voluntad del Padre, no hacen la voluntad de Dios. El chiste no es creer en Dios, sino creerle a Dios, creer a su palabra, hacer su voluntad, ser obedientes, ser congruentes con su propósito, con el propósito que Dios tiene para tu vida. Dice entonces que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¡Wow! Esto está poderoso, esto está tremendo. Yo no sé si esto te mueve, pero dices, ¡wow! Esto aquí, yo me agarro de esta palabra. Y tú y yo nos tenemos que agarrar a 20 uñas y con los dientes, si se puede, del manto de Jesús. Así como aquella mujer estaba alcanzando el borde del manto de Jesús, y de pronto Jesús, entre toda la multitud, dice, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y lo estaban empujando, y le dicen, maestro, todos te empujamos. ¿Y cómo que quién te tocó? Sí, fíjate, Jesús puede estar en una multitud, mucha gente le puede estar pidiendo a Dios, pero si tú te tomas del manto de Jesús, wow, hace la gran diferencia. Voltea, ¿quién me tocó? ¿Y por qué dices quién te tocó? Porque yo sentí que salió virtud de mí, y esa mujer fue sana del flujo de sangre que traía, que por 18 años había gastado toda su fortuna yendo con doctores, con brujos, con médicos, con todo el mundo, y nadie le podía sanar. Pero ese toque de fe, y mira que para agarrarle el manto a Jesús había que gatear entre la multitud. ¿Cómo se arrastraría esa mujer para alcanzar el manto, el borde del manto y tocarlo? Pero lo tocó con tanta fe. Los demás nomás lo empujaban. Ay, no me empujes porque estoy empujando aquí al maestro, ¿sí? Y cuidado, sí. Pero esta mujer fue diferente. ¿Cómo vas a tocar a Jesús? ¿Cómo vas a tocar el borde del manto de Jesús? Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él prometió que estaría contigo todos los días hasta el fin del mundo, que no te dejará ni te desamparará. Tu fe tiene que ser probada. Si no es probada, no es aprobada. Aleluya. Romanos capítulo 8, versículo 35. Romanos 8, 35. Dice, santo el Señor, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién te va a separar del amor de Dios? Aunque venga una multitud, ¿sí? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. Esta vida es pasajera. Esta vida terrenal tiene un principio y tiene un fin, pero tú y yo somos eternos. Tú y yo somos eternos. Venimos de la eternidad y vamos hacia la eternidad. Dios nos creó en la presencia antes de que creara el mundo. Dice Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 5, ¿verdad? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado, ¿sí? Entonces, Dios te predestinó. Eres un diseño predestinado. Cuando
Cuando una compañía de automóviles hace un carro nuevo, está diseñado para una labor específica. Un automóvil 4x4, pues es para meterlo en terreno rudo, ¿sí? Un Lamborghini no lo vas a meter a un terreno rudo, porque ahí lo acabas. Es en una autopista, en una pista de carreras, ¿sí o no? Cada diseño es específico. Y tú eres un diseño de Dios. Tú eres un diseño de Dios. Fuiste creado en la eternidad. Y dice la Escritura, dice el apóstol Pablo a los Corintios, que al final, cuando todos los reinos se hayan sometido al señorío de Cristo, y que el postrer enemigo a vencer es la muerte, entonces cuando ya todos se hayan sometido, aún la muerte, entonces dice que el Señor Jesús de nuevo se someterá al Padre, y con Él vendremos todos sometiéndonos al Padre, y seremos uno con Él. Wow, este es tu futuro glorioso, ser uno con el Padre Celestial. Pero mientras tanto, aquí estamos en esa revolvedora de las monedas, estamos en el horno de fuego, estamos siendo probados, nuestra fe está siendo probada. ¿Por qué? Porque Dios quiere pulir tu fe. El día que te gradúes, ¿cuándo será el día que te gradúes? El día que des tu última exhalación de vida y que dijo, hasta aquí llegó, ¿verdad? Vámonos al hoyo, hasta ahí llegaste, esa es tu graduación. Ese día Dios habrá terminado su obra en ti aquí, en la tierra, pero continuarás en la eternidad. Y de nuevo vendremos con el Señor a reinar en la tierra, en el milenio. Tenemos un futuro glorioso. Que no te desanimen las pruebas que estamos viviendo. Antes, al contrario, mira, el reino de las tinieblas está avanzando, pero también el reino de la luz. Y yo te voy a explicar el fin de la novela, el fin de la historia. El apóstol Juan dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron. O sea, los malos no ganaron. Los malos no ganaron. Los secuestradores, nadie, los que hicieron corrupción, los que hicieron daño, esos no ganaron. Ya está escrito, ya sabemos el final. Estamos en el equipo ganador y tú y yo tenemos que prepararnos. Por eso te invito a que tengas una comunión más íntima con Dios, a que levantes un altar familiar en tu casa, a que hagas una casa de paz, a que evangelices, a que te disipules, a que crezcas. ¿Cuál es el propósito de la iglesia aquí en la tierra? Dice que equipar a los santos, equiparlos a ustedes. La iglesia es como una escuela. Tú vienes a aprender. Vienes a aprender cosas, cómo defenderte del diablo, cómo ser sanado, cómo ser liberado, ¿sí? También venimos a adorar a Dios, obviamente. Venimos a levantar nuestras manos, a darle la gloria, a reconocer que hay un Dios vivo aquí en la tierra. Amén. Pero uno de los propósitos de la iglesia es equipar a los santos. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, sino que tengamos madurez espiritual. ¿Qué vas a hacer cuando se te aparezca el diablo? ¿Quién va a correr? ¿Tú o él? Él. Sí, él tiene que huir. Someteos a Dios, resistid al diablo, y el diablo ¿qué? Huirá de vosotros. Así es. En la medida que te sometes más a Dios, el diablo tiene que huir. Y le tienes que decir, atrasito de la raya que estoy trabajando, no pases de este lugar, porque esa raya está puesta, ¿sabes con qué? Con la sangre del Cordero. La sangre del Cordero te cubre, la sangre del Cordero te limpia, te libera, te restaura, te aviva. Por eso lo dice Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido. Y estamos hablando del Apocalipsis, o sea, te están viendo a ti como un vencedor, como un victorioso, como una victoriosa.
como un rey, como una reina, como lo máximo. Dale la gloria al Señor. Dale la gloria a Cristo. Aleluya. Santo el Señor. Hermanos, no tenemos por qué estar deprimidos, en ansiedad, en angustia. Esas son mentiras del diablo. No escuche la voz de Satanás. Escucha la voz del buen pastor que te dice: yo estoy contigo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Aunque pases por el agua, no te anegarás, no te vas a ahogar. Yo estoy contigo, amado. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Eso es lo que te está diciendo Dios. Esa es su palabra, el poder de su palabra, y se cumple. Amén. Cuando yo la creo y la obedezco, se cumple. Si nomás digo que creo de dientes para afuera y no la cumplo, o sea, no obedezco, no se cumple. Así de sencillo. ¿De qué me sirve hablar tanta Biblia si no la vivo? La Biblia es para vivirla, para obedecerla. Como les he dicho, en la obediencia está la bendición, en la desobediencia está la maldición. Escoge pues, dice el Señor, escoge la vida para que vivas. Amén. Dios te ama. No hay condenación. Pecaste, bueno, yo también. Pero ya dejemos el pasado. Dejemos la vana manera de vivir. Una cosa es que todos como pecadores a diario pecamos. Otra cosa es, dice, el que practica el pecado. Ah, caray, el que practica el pecado. Sí, es como por ejemplo el que practica cierto deporte, el que practica, o sea, el que lo está haciendo a diario. ¿Sí? El que ya se le convirtió en un hábito. Esos no entrarán. Tenemos que arrepentirnos. Y yo sé que viene un tiempo glorioso en el que la luz va a resplandecer. ¿Estás viendo oscuridad en este tiempo? No es para siempre. Esto es pasajero, es temporal y pasajero. Viene un tiempo de gloriosa luz. Y estamos hablando aquí de Jalisco, estamos hablando de México, estamos hablando de cualquier país donde se manifieste la gloria de Dios, porque se va a manifestar en los hijos de Dios. Donde haya un hijo, y no importa si tú me estás escuchando en otro país, no importa. Yo te quiero decir, ahí en tu país donde me estés escuchando, si tú eres obediente al Padre Celestial, Dios va a manifestar su gloria. La gloria postrera es mayor que la primera. Y quiero decirte, el libro de los Hechos todavía no se ha terminado de escribir. Lo estamos escribiendo en estos días. Se está escribiendo por el dedo de Dios. Y vamos a resplandecer como luminares. Por esa razón tenemos que identificarnos con el Rey de Gloria. Tenemos que identificarnos con la identidad que nos da Jesús a través de la sangre del Cordero. Amén. No podemos estar fluctuando de que será, no será. No dudes. Tienes que ser radical, porque Dios te va a bendecir poderosamente. Muévete en fe. Practica la fe. La fe sin obras está muerta. Si yo digo que tengo mucha fe y no tengo obras, está muerta. Nomás hablar bonito y eso es todo. Eso no tiene resultado. Pero si practicamos la fe, va a haber obras. Amén. Ok. Yo quiero dejarte este mensaje en tu corazón. El horno de la fe. Si tu fe la metieron en el horno de microondas y está a todo lo que da, ves que la tacita ya está hirviendo el agua y todavía le falta un minuto más, y un minuto pareciera como toda una eternidad, y dices, ¿cuándo va a terminar este problema? ¿Cuándo va a terminar esta situación? No te preocupes. No te preocupes. Dios tiene cuidado de ti. Las cosas no son para siempre. Conocí una hermana en la fe. Vivía en Tampico. En Tampico hay una laguna que se llama el Chairel. Cuando era niña estaba en una lancha con sus primos
y empezaron a bambolear la lancha y ella se cayó y se fue hasta el fondo de la laguna. Cayó hasta el fondo de la laguna y ella dice que clamó a Dios y dice, no me lo vas a creer, pero sobrenaturalmente yo empecé a caminar en el fondo de la laguna. Y dice que solamente veía para arriba y veía la luz. Y ella iba caminando y salió caminando de la laguna. No respiraba, pero no necesitaba respirar. Simplemente iba viendo la luz. Y cuando salió en ese momento dio una bocanada de aire y empezó a respirar. La familia estaba toda desesperada, la andaban buscando. Ella llegó con ellos, la encontraron y fue un milagro. Ya era una mujer casada, eso le sucedió cuando era niña. Pero te quiero decir que si tú estás en el fondo del lago, si el horno lo calentaron 7 veces más, si estás en esa máquina revolvedora entre un montón de monedas, a lo mejor no son monedas, son piedras, y las pedradas ya no las aguantas, yo quiero decirte que hay esperanza en Cristo Jesús, no en una religión, en Jesucristo. Hoy te invito a que tengas una comunión íntima. Y te hablo a ti que estás padeciendo de ese virus, tú que diste a luz. El Señor tiene cuidado de ti. No te asustes. Tu bebé está bien. Tu bebé está sano, en el nombre de Jesús. Hoy declaro sanidad en tu cuerpo. Enfermos que fueron diagnosticados positivos de coronavirus, hoy declaro la sangre del Cordero de Dios, la sangre de Cristo. Yo reprendo toda obra del diablo a través de enfermedades, de virus, de pandemia, de miedo, de opresión. Clamo la sangre del Cordero de Dios y desato la vida abundante de Jesús en sus vidas. Hoy declaro que las llagas de Cristo son más que poderosas para sanarte. En este momento, a través de la fe, métete a las llagas de Jesús. Métete a las llagas de Jesús. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas paz? ¿Necesitas sanidad? ¿Venías con un dolor? En este momento el Señor te lo quita ahora en el nombre de Jesús. Fuera todo dolor. Jesús fue molido por nuestras rebeliones, fue herido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas hemos sido curados. Amén. Aleluya. Hoy te invito a que decidas creer en la palabra de Dios, a que tengas una comunión íntima con Dios, que busques la intimidad, que busques el rostro de Dios con pasión, con denuedo. No importa si se te pasó 1 hora, 2 horas en su presencia. En su presencia hay plenitud de gozo. Te puedo garantizar que vas a salir renovado, vas a salir cambiado, cambiada, feliz. Quiero decirte que en la presencia de Dios no hay angustia, no hay ansiedad, no hay miedo, no hay opresión. Dios es fiel, Dios es fiel. Oro por las personas que están viendo esta transmisión y declaro las llagas del Cordero de Dios sobre sus vidas. Declaro la sangre del Cordero de Dios en su vida, en su matrimonio, en su familia. Declaro las llagas del Cordero Santo en su economía, en su salud, en su negocio, en su trabajo, en su empleo, donde quiera que estén. En el nombre de Jesús.